Bueno, vamos entonces a continuar con un ejemplo en el que consideramos más de una carga, interactuando sobre un punto de prueba P. Entonces la idea es utilizar el principio de superposición de campos para hallar el campo total producto de estas dos cargas. Entonces tenemos el siguiente ejemplo. Entonces el campo eléctrico debido a dos cargas. Entonces tenemos las cargas Q1 y Q2 que se ubican en el eje X a unas distancias de A y B respectivamente del origen. Entonces vamos a pintar eso. Entonces tenemos por acá, vamos a pintar nuestro plano cartesiano de esta forma. Bien, nos dicen que nuestras cargas están ubicadas sobre el eje X. Este es nuestro eje X y este vendría siendo nuestro eje Y. Entonces vamos a pintar, por ejemplo, una carga de prueba por acá, una carga negativa por acá y una carga positiva por acá. Bien, nuestro punto está ubicado sobre el eje Y para efectos prácticos. Bien, entonces trazamos nuestras líneas que unen precisamente cada una de las cargas con nuestro punto de esta forma y de manera similar para nuestra otra carga. Bien, esta vendría siendo entonces Q1 y esta Q2 y este el punto P. ¿Cómo serían entonces esos vectores de campo? Entonces tendríamos un vector de campo eléctrico producido por la carga 1 en el punto P que sale de esta forma y este es E1. Listo. Y vamos a tener otro vector que se dirige precisamente a nuestra carga negativa de esta forma, E2. Listo. Vamos a nombrar este ángulo con respecto al eje de las X como teta y a este otro ángulo lo vamos a llamar phi. ¿Qué distancia es A? Pues tenemos esta distancia al origen desde la carga 1, pues para la carga 1 de A, una distancia de A, y del origen a la carga 2 una distancia B. Esta sería entonces la distancia R1 y esta la distancia R2. Listo, entonces intentemos entonces aplicar acá suma vectorial y a su vez intentar relacionar algunos ángulos para poder aplicar acá trigonometría. Entonces, aplicando entonces la suma vectorial, entonces vamos a obtener un vector resultante que luce más o menos de la siguiente forma. Aplicando suma vectorial, obtendríamos un vector resultante de campo eléctrico de esta forma. Listo, en donde aquí es importante reconocer por trigonometría los ángulos. Entonces tenemos que este precisamente coincide con el ángulo phi y que este otro coincide precisamente con el ángulo teta. Entonces, ¿qué es lo que primero nosotros debemos encontrar? Entonces debemos encontrar la magnitud del campo eléctrico en P debido a Q1. Y eso sería E1, que sería la magnitud del campo eléctrico en P
debido a Q1 y E2, o la magnitud del campo eléctrico 2, es precisamente esa magnitud del campo eléctrico en P, pero debido a Q2. Listo. Entonces escribamos eso. ¿Cómo queda entonces nuestro campo eléctrico 1? Hablando de magnitud. Entonces queda como K sub E por el valor absoluto de nuestra carga, que está generando precisamente ese campo, dividida la distancia que separa la carga del punto de prueba P al cuadrado. Entonces esto lo podemos escribir como K sub E por Q sub 1 en magnitud dividido. Pues bueno, si la distancia es precisamente R1 elevada al cuadrado, pues entonces aplicando Pitágoras, nuestra hipotenusa, que vendría siendo R1, se puede escribir como la suma de sus catetos adyacentes de la siguiente forma, como A al cuadrado más Y al cuadrado, que sería la distancia entre el origen al punto P. Bien, de manera similar para el campo 2, lo podemos escribir de la siguiente forma, como K sub E multiplica la magnitud de la carga 2 dividida la distancia número 2 al cuadrado. Y esto lo podemos escribir entonces como K sub E por Q sub 2 sobre B al cuadrado más Y al cuadrado. Listo. En este punto entonces nos debemos preguntar ahora, ya no por sus magnitudes, sino por los campos escritos como vectores. Listo. Entonces, ¿cómo podemos escribir el campo 1 con ayuda de nuestras herramientas de trigonometría? Entonces lo podemos escribir como K sub E por la magnitud de la carga 1 dividido A al cuadrado más Y al cuadrado. Y esto precisamente por el coseno de phi en la dirección del eje de las X más nuestra constante por nuestra carga en magnitud dividida A cuadrado más Y cuadrado por el seno del ángulo phi en la dirección J. Entonces estamos escribiendo el campo eléctrico como la suma de sus componentes tanto en X como en Y para el campo 1. Y de manera similar para el campo 2 lo podemos escribir también de la siguiente forma. Solo que ya tenemos como referencia otro ángulo, no el ángulo phi, sino el ángulo teta, que precisamente está asociado a la carga número 2. Entonces, coseno de teta en la dirección de I menos K sub E por Q2 sobre B cuadrado más Y al cuadrado. Y esto por el seno del ángulo teta en la dirección J. Notemos de cierta forma de que si yo quiero escribir vectorialmente nuestro campo eléctrico 1, yo lo puedo descomponer en una componente que va hacia el eje X positivo, esto vendría siendo phi,
Entonces, por Pitágoras podemos decir, o por trigonometría podemos decir que precisamente ese campo, eh, precisamente que el coseno de teta va a estar dado por esta componente en Y del campo, y esta sería nuestra componente en X de ese campo. Entonces precisamente el coseno del ángulo va a estar dado por nuestra hipotenusa, que podría ser nuestro campo E1, sobre nuestra componente en X. Entonces precisamente aquí nosotros podemos escribir nuestro campo en X de la siguiente forma. Y eso pues es lo que de cierta forma nosotros estamos aplicando por acá. Bien, vamos a notar entonces que tenemos unas componentes en X y unas componentes en Y. Listo. Nos debemos preguntar entonces en este caso, ¿qué es el coseno del ángulo? Debemos entonces preguntarnos, ¿qué es el coseno del ángulo? Entonces, también debemos preguntarnos qué es el coseno, el seno de ese mismo ángulo. Entonces, bueno, vamos a escribir los campos debidos a sus componentes. Entonces vamos a anotar acá que vamos a tener una componente en X y una componente en Y para el campo E1. Y para el campo E2, que se dirige en esta dirección, vamos a tener una componente en Y negativa. Entonces una componente en 2 del campo en y otra componente en X de ese mismo campo 2. Entonces eso es lo que nosotros estamos sumando acá. Tenemos una componente para el campo 1 en X y una componente en Y. Esto es lo que habíamos conversado hace un momento acá. Tenemos una componente en X y una componente en Y. Y para el campo 2 tenemos una componente en X que está asociada a esta de acá, y tenemos a su vez una componente en Y que se dirige en dirección negativa de nuestro eje, y por eso precisamente ponemos este signo menos. Bueno, una vez identificamos nuestras componentes en X y nuestras componentes del campo en Y, pues las sumamos. Entonces, primero vamos a sumar las componentes en X. Entonces el campo en X va a estar dado por el campo producido por la carga 1 en X más el campo producido por la carga 2 en X. Y esto va a ser igual a ¿qué? Ya los hallamos anteriormente, entonces reemplazamos en este punto. De esta forma. Por el coseno del ángulo φ. Más K sub E. Permítame un momento que por acá se me salió la pantalla. Un momento. Ya vamos a acabar con este ejemplo. Nos falta poco. Bueno, entonces sigamos por acá con nuestro ejemplo. Entonces sigamos por acá en las componentes del campo eléctrico en X. Entonces, coseno de φ más K sub E por la magnitud de la carga 2 sobre B cuadrado más Y cuadrado por el coseno del ángulo θ.
Y en 2 vamos a escribir las componentes del campo eléctrico en Y. Entonces nos queda E1Y más E2Y. Listo. Vamos a reemplazar, entonces nos queda igual a K sub E por Q1 sobre A cuadrado más Y cuadrado por el seno de phi, menos K sub E por Q sub 2 sobre B cuadrado más Y cuadrado por el seno del ángulo teta. Entonces estas serían las componentes del campo eléctrico en magnitud tanto para X como para Y.